Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de la fecha el capítulo 11, referente a procedimiento tributario en la provincia de Córdoba, y también las alternativas del tema de conflictos con las normas del convenio multilateral a través de los dos organismos que tiene el convenio multilateral, que son la Comisión Arbitral y la Comisión Penal. Es muy importante en los profesionales de ciencias económicas el desarrollo de este punto, que ustedes lo van a ver en una primera etapa en la provincia de Córdoba. Vamos a hacer un resumen. Ustedes tienen también una guía de conceptos teóricos que ya está puesto en el aula virtual. Y simplemente yo le voy a hacer una discusión de temas importantes que nos interesa para el desarrollo de la cátedra, y seguramente algunos de los temas que yo le desarrolle van a estar en los futuros exámenes a partir del mes de julio. Por supuesto, este tema ya a partir de hoy no entra en el parcial del jueves, ese parcial que se va a dar a partir de las 19, el jueves 13 de mayo, el parcial de la materia para la regularidad de la materia. Que bueno, que espero que anden todos bien en ese examen. Lo último que va a entrar, por supuesto, ustedes lo saben, ya se lo ha dicho en el aula virtual, lo dijimos el primer día de clase, va a entrar hasta las clases teóricas que dio el profesor Crespi, de ingresos brutos y de convenio multilateral, y el práctico que terminaba con el impuesto al valor agregado. A partir de esta clase, por supuesto, de procedimiento tributario, lo que vienen bienes personales, impuestos a los créditos y débitos, la parte de las tasas municipales, contribuciones municipales, agente de retención del IVA. Todos estos temas van a entrar en los exámenes, pero por supuesto ya no entran en este parcial, ni en el parcial del 13, ni en el parcial de recuperación, eventualmente, si alguien tenga la fatalidad de no quedar eximido en el parcial del 13 de mayo, bueno, tendrá que ir al recuperatorio o alguno que no pueda asistir al desarrollo de ese parcial. El parcial, lo hemos dicho antes de entrar en el tema concreto de este día, para que ustedes lo sepan, esta va a ser, es la última clase antes del parcial, va a ser con preguntas, con 10 preguntas, con múltiples opciones, y son conceptos teóricos, tanto dados en clase teórica como en clase práctica. No va a haber desarrollo de ejercicios, para que ustedes les den tranquilidad. El desarrollo de los ejercicios lo van a hacer en el taller de impuestos que le vamos a hacer el día 9 de junio, que lo van a hacer en forma conjunta, en grupos de hasta 5, como decíamos el primer día de clase, y que le va a servir como una nota conceptual tanto para la regularidad como para los futuros exámenes. En este parcial van a ser conceptos teóricos que ustedes van a tener que señalar la pregunta correcta. No va a haber fundamento de las preguntas, o sea que simplemente ustedes tienen que señalar la respuesta correcta de las preguntas que le hagamos, que va a ser sobre el impuesto agregado y sobre las clases que dio el profesor Crespi de ingresos brutos y de convenio multilateral. Creo que no van a tener problema. La idea de la cátedra, como siempre en esta materia, tenemos una alta regularidad de los alumnos, así que creemos que sin inconvenientes, la mayoría, o todos si es posible, van a pasar este parcial de manera satisfactoria. Empezamos con el desarrollo entonces de este tema de procedimiento. En donde nos encontramos con el respeto al principio de legalidad. El respeto al principio de legalidad, que lo hemos dicho en materia nacional, el artículo 4 y 17 de la Constitución Nacional, base, que hace la pirámide legal, y el artículo 31, que se refiere en lo referente a la materia provincial, que establece que las normas de las leyes nacionales y la Constitución Nacional prevalecen sobre los códigos tributarios de provincia y municipalidad. Es una norma muy importante en alguna temática, discutible por supuesto con los fiscos locales, tanto provinciales como municipales, pero evidentemente que está incluido en este esquema de el principio de legalidad, la pirámide legal en la República Argentina.
Y por otra parte, la Constitución de la provincia de Córdoba, en el artículo primero, señala también la sujeción de la provincia de Córdoba a la Constitución Nacional, por supuesto, de las propias normas de la Constitución Provincial, y el artículo 71 de la Constitución establece que el sistema tributario se fundamenta en los principios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza. También respaldando, por supuesto, el principio de legalidad que hemos enunciado en la primera clase, referente como norma madre, la Constitución Nacional, el artículo 4, 17 y el 31 de la Constitución Nacional. Por otra parte, la Carta Orgánica Municipal, que es de alguna forma la Constitución de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, del año 95, también establece que está sujeta a las normas de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, y además, en el artículo 45 de esa Carta Orgánica, ratifica estos principios constitucionales en materia tributaria, como son, como dice la provincia de Córdoba, en el artículo 71 de la Constitución, los principios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza. Es decir, en todos estos aspectos se refiere al respeto del principio de legalidad. Después nos cuesta algunas piedras cuando discutimos con las administraciones tributarias, pero son principios básicos que los funcionarios tendrían que acatar y, por supuesto, también los contribuyentes. Es muy importante en la provincia de Córdoba también una modificación que se ha hecho en el Código Tributario a partir del año 2021. Si ustedes lo tienen en la última página de la Guía de Conceptos Teóricos, y que realmente reafirma este criterio de transparencia que quiere aplicar la provincia de Córdoba, con muy buen criterio, en donde pone un artículo que es el artículo 15 bis del Código Tributario, donde establece la simplificación tributaria. Y en donde, como a modo de ejemplo, señala, en primer lugar, las normas que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión. Deberá confeccionar textos actualizados de sus resoluciones, que ya lo hace la provincia de Córdoba de Vicadata. La implementación de los trámites deberá efectuarse aplicando mejoras continuas de procesos, promoviéndose su simplificación y modernización. Conceptos que evidentemente son muy importantes que el legislador, el Poder Ejecutivo y la Administración Tributaria lo incluyan en el Código Tributario, con lo cual tenemos una norma importante que la provincia de Córdoba ha decidido reflejarla en el Código Tributario como corresponde. Y por otra parte, una norma muy importante que hay en algunas legislaciones de distintos países, como en España, los derechos y garantías de los contribuyentes, que estaba incluido en el decreto reglamentario, el decreto 1205/15, y bueno, ya se ha plasmado en forma más extensa en este artículo 15 tercero del Código Tributario, incluido a partir del año 2021 por la ley 10.724, que establece a modo de ejemplo, como derecho y garantía de los contribuyentes, ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal del servicio de dirección, a ser informados y asistidos por la propia dirección en relación al ejercicio de sus derechos, a formular consultas y obtener respuesta oportuna de acuerdo con los plazos legales establecidos, a ser informado, entre otros ejemplos, al inicio de las actuaciones de verificación o fiscalización sobre la naturaleza y alcance de la ley. Es decir, normas muy importantes que hacen al respeto del principio de legalidad, a la transparencia que debe existir en la relación fisco-contribuyente, que evidentemente son muy importantes y que la provincia de Córdoba lo haya plasmado en un código tributario, así como por ahí muchas veces criticamos algunas normas que han sacado en la provincia de Córdoba. Esto hay que tener el máximo elogio, y así se lo he transmitido a los funcionarios del Ministerio de Finanzas de la provincia y también a los funcionarios de la Administración Tributaria de Córdoba. Muy importante, hacen el principio de legalidad, hacen la transparencia de la relación fisco-contribuyente, y esto está respaldado también en una norma en Córdoba que siempre existió, de vieja data, el artículo 2 del Código Tributario, en donde se establece el principio de legalidad como tipo. Ningún tributo puede ser creado sino en virtud de ley, definir el hecho imponible, fijar las exenciones, fijar las alícuotas. Es decir, también una norma importante que también está reflejada en el artículo 2 del Código Tributario Municipal de la Ciudad de Córdoba, y que evidentemente hace respecto a la Constitución Nacional, a la Constitución de la provincia, de la Carta Orgánica Municipal, respetando fundamentalmente el principio de legalidad. Repito que muchas veces
se discute con los funcionarios. Muchas veces los funcionarios se olvidan de estos principios que están consagrados, pero creemos que ahora van a tener que actuar mucho mejor, si actúan bien, mucho mejor todavía, respetando la recaudación tributaria, que por supuesto hay que hacerla con la máxima presión posible, con el ejercicio de la administración tributaria, para que realmente se puedan recaudar los tributos, tanto en la provincia de Córdoba, como en la municipalidad, como en la nación, de tal forma que se puedan cancelar las principales erogaciones que tiene la provincia y, por supuesto, en la parte social, en la parte de educación, hoy con la pandemia, que evidentemente hace falta enormidad de recursos, pero siempre respetando el principio de ley. Creo que con estos artículos que ha puesto la provincia de Córdoba en el Código Tributario de simplificación y de derechos y garantías de los contribuyentes, bueno, le va a exigir a los funcionarios un mucho mayor respeto a estas normas constitucionales. Bueno, en esta guía de conceptos teóricos que ustedes tienen, en esta temática donde me ha acompañado en la elaboración de la guía esta de conceptos teóricos el profesor Jorge Esteves y el profesor Luciano Esteves, profesores de esta casa, que seguramente lo conocen por los prácticos o también por las clases teóricas. Vamos a analizar en primer término un poco de historia, en la primera parte de esta guía, en los aspectos que nos interesan, que es cómo está conformada la administración tributaria en la provincia de Córdoba. Hasta el año 2002, hasta junio de 2002, la administración tributaria de Córdoba estaba conformada por la Dirección General de Rentas en forma exclusiva, cumpliendo todas las funciones que hace al organismo recaudador, de recaudación, de fiscalización y de recaudación judicial. Era acompañado en la parte recursiva, con gran criterio, por organizaciones de alzada, digamos, para hacer las vías recursivas por parte de los contribuyentes, que era el Tribunal Fiscal de Apelaciones de Córdoba, el Tribunal Señero en la provincia de Córdoba, constituido por 3 vocales, 2 de la rama de Derecho y 1 de las Ciencias Económicas, conformado el último Tribunal Fiscal por 2 profesionales de Derecho de gran reconocimiento en la provincia de Córdoba y el país, como son el doctor Boquiardo, José Boquiardo, y el doctor Marchetti, en Ciencias Económicas estaba representado por el licenciado Héctor Nazareno, el profesor de esta facultad en la Cátedra de Finanzas, profesor de la Escuela de Grabado, al igual que los profesores en Derecho que he citado, el profesor Boquiardo y el profesor Marchetti. Es decir, 3 vocales de alto nivel que teníamos en materia tributaria en la provincia de Córdoba, y además había un recurso también alternativo, igual si no iba al Tribunal Fiscal, un recurso alternativo a la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, dentro del Ministerio de Finanzas, que le permitía al contribuyente que la relación hasta fisco-contribuyente, ante determinaciones por parte de la Dirección de Rentas, podía verificarse, podía analizarse en otra instancia, ya sea el Tribunal Fiscal o la Dirección, la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia. Con otra óptica, con otra visión, podía a lo mejor revisar algunas actuaciones que se habían hecho en la controversia entre fisco y contribuyente. Pero a partir de julio de 2002, por la ley 9025, se eliminan estos recursos ante el Tribunal Fiscal de la Secretaría de Ingresos Públicos y nos ha quedado exclusivamente que la propia Administración Tributaria, hoy la Dirección de Inteligencia Fiscal, es la que determina los impuestos y luego es la que tiene que analizar la vía recursiva en la controversia que se da entre fisco y contribuyente. Con lo cual hemos perdido, evidentemente, los profesionales de ciencias económicas, esta instancia administrativa, donde la incumbencia nuestra se puede realizar perfectamente este sistema de procedimientos, está dentro de la incumbencia de profesiones económicas, por eso lo estamos dando en esta facultad, y nos queda solamente en la etapa siguiente, luego que se pierde la instancia de la administración tributaria, la instancia siguiente que es la justicia, en donde ahí solamente van las profesiones del derecho, y nosotros podemos acompañar, pero no podemos litigar patrocinando a distintos clientes. Es decir, se ha perdido mucho, desgraciadamente fue una lucha no muy fuerte. Imagínense si en la justicia se elimina fiscalía, se elimina instancias judiciales,
o se quiere incluir en la justicia, como creo que en algunos casos corresponde, y algunas vocalías estén integradas por profesionales del CICIG. Sería realmente una situación muy difícil, que seguramente va a ser difícil sacarla de la República. Lo que sí aspiramos, y ustedes que van a ser profesionales futuros dentro de poco, que a lo mejor luego pueden hacer la especialización en la Escuela de Graduado de Tributación, de la que es director el profesor Orosito, y yo lo acompaño en esa conducción, con lo cual ahí van a ver todos estos temas con mucha más amplitud, más la materia fiscal 3 que van a ver en el semestre que viene, procedimiento tributario a nivel nacional, con muchos de los profesores que están integrando la cátedra esta de fiscal 2. Pero evidentemente, a usted le queda el día de mañana, y ojalá que así sea, esto que se eliminó en el 2002, alguna vez en Córdoba, un gobierno pueda nuevamente revisar estos temas y volver al Tribunal Fiscal de Apelaciones en la provincia de Córdoba, señero importante como está en la Nación y como está en otras provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que permite a los contribuyentes realmente ir en las instancias a otros sujetos a revisar sus temas del contradictorio entre la administración tributaria y el contribuyente. Por otra parte, en el año 2004, se produce una modificación de la administración tributaria, que era la Dirección de Renta, exclusivamente. Se crea otra institución, que un poco es la vieja Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas, y se le da un nombre rimbombante, se llama Dirección de Policía Fiscal. Bueno, ahí por supuesto, en la Subdirección de Fiscalización, así como en rentas, siempre estaba conducido por funciones económicas. Cuando llegue esta instancia de Dirección de Policía Fiscal, policía es muy atinente a los abogados, policía de trabajo, por ejemplo, y eso implicó una discusión con el Colegio de Abogados, y al final la provincia, un proyecto que lo había elevado, que la máxima conducción iba a ser de una procedencia económica, tuvo que cambiarlo y agregar procedencia económica o abogado. Una rama que nos correspondía, no es que uno sea corporativo, pero evidentemente los casos donde estaba previsto era muy importante que mantuviéramos la condición, desde el punto de vista mío, del profesional de ciencia económica en la conducción de estos casos. Repito, nosotros en la justicia no podemos entrar. Hoy, ya los profesionales del derecho, que merecen el máximo respeto y en los que trabajamos muchas veces conjuntamente, han entrado a la administración tributaria del Código. De cualquier forma, se mantiene la conducción a profesionales de ciencia económica, que se trata de mantener. Los profesionales del derecho están también formando parte de la administración tributaria, pero no en la conducción en este momento de estos órganos. Entonces, eso que se crea al fin del 2004 cambia el criterio de una sola unidad en la administración tributaria como la Dirección de Rentas, y actualmente tenemos la Dirección General de Rentas, que analiza la función de recaudación, como ya decimos en la página 3, es decir, que analiza las normas generales en materia tributaria y las normas interpretativas, que está facultado por el Código Tributario y luego respaldado por el decreto reglamentario, normas del Código Tributario, en donde es la única entidad que la administración tributaria que puede interpretar las normas y dictar las resoluciones generales. La parte de fiscalización exclusivamente por la Ley 9187, que fue la creación de la Dirección de Policía Fiscal o Inteligencia Fiscal a partir del 1 de enero del 2020, el año pasado cambió la denominación, es la que únicamente está facultada para la función de fiscalización. Y por otra parte, la reclamación judicial y el cobro coactivo, en la primera parte, cuando es extrajudicial, lo maneja la Dirección General de Rentas a través de una subdirección, y luego ya en la parte procesal con la justicia, lo maneja la Fiscalía Tributaria Adjunta, que funciona como subsecretaría del Ministerio de Finanzas, dependiendo de la Secretaría de Ingresos. Es decir, si yo le pregunto lo que me interesa en la provincia de Córdoba, ¿quién realiza la función de fiscalización? Bueno, me tendré que contestar, es la Dirección hoy de Inteligencia Fiscal. Si le pregunto quién maneja la función de recaudación, me tendré que contestar la Dirección General de Rentas. Son los temas que me interesan que lo vayan ubicando, ustedes que van a ser en una etapa muy cercana profesional de ciencia. Todos estos temas, por supuesto, todo lo que demos va a ser ampliado. Si ustedes se quieren dedicar a la parte tributaria, que espero que muchos lo realicen,
que es un tema muy interesante en las materias fiscal 1, fiscal 2, fiscal 3, hace muy importante a la profesión de ciencias económicas, los contadores públicos. Bueno, lo van a ampliar, por supuesto, si quieren ir al posgrado, después de grabado en la especialización en tributación, evidentemente van a ver estos temas con mucha más amplitud y van a poder desarrollar jurisprudencia, etcétera, etcétera, que es tan importante en esta incumbencia que tienen las profesiones económicas, los contadores públicos fundamentalmente, en donde podemos hacer estas defensas, estas instancias administrativas, y lo mismo si le toca estar del lado de la administración tributaria, que sepan el respeto a estos principios y que sepan, bueno, cómo se manejan las administraciones tributarias. Algunos conceptos, bueno, cuando se inicia un proceso de fiscalización del contribuyente, ahí vamos a definir algunos conceptos, a partir de la página 13 de la guía de conceptos teóricos, ustedes tienen lo que se llama, después del acto de inspección de los inspectores que empiezan a fiscalizar al contribuyente, lo que se denomina correo de vista, es decir, cuando continúa la inspección, le determina diferencia de impuestos a un contribuyente, el fisco hace una corrida de vista, que es el acto administrativo firmado por jueces administrativos, así como nos piden la personería, también tiene que tener la suficiente personería los funcionarios de la administración para firmar estos instrumentos, que le dan legalidad al proceso, y ahí comienza el inicio del cobro del contribuyente de esas diferencias de impuestos que ha provocado una inspección realizada por el agente de fiscalización de la Dirección de Inteligencia Fiscal. Y ese acto administrativo, por supuesto, debe estar, para darle legalidad, debe estar firmado por los jueces administrativos, que son las autoridades competentes, que puede ser en primera instancia el director de la Dirección de Inteligencia Fiscal, el director de la Dirección de Renta, y después distintos funcionarios que estos directores y la propia Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia delega a los efectos de que firme determinados actos. Por ejemplo, la Dirección de Renta, cuando usted plantea un proceso de exención, también tiene que estar firmado ese acto administrativo por el juez administrativo, en donde le da la exención o le deniega la exención. Y por supuesto, en toda esta instancia de proceso de determinación de oficio por parte de la Dirección de Inteligencia Fiscal. Un concepto importante, por supuesto, en la determinación de oficio, ustedes tienen en la página 16, el proceso este de corrida de vista, después de la inspección, corrida de vista, bueno, y se siguen las diferencias, termina con una resolución determinativa de impuestos, donde el juez administrativo, un acto administrativo, le va a incluir la diferencia de impuestos que surge de la inspección, los intereses y las sanciones correspondientes. Y va a implicar que el contribuyente pueda realizar la debida defensa, que son el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir la prueba, el derecho a obtener una decisión fundada. Y en todos estos conceptos, si no se cumplen, como tampoco no se pudiera cumplir la firma del instrumento administrativo de la provincia, que por una persona que no es juez administrativo, evidentemente vendrá la nulidad del acto a través de la ley de procedimiento administrativo que se aplica supletoriamente en las normas tributarias de la provincia de Córdoba, que es la ley 5350 y modificaciones, y a través del artículo 104 de esa ley de procedimiento administrativo, ley de procedimiento que existe a nivel nacional, con otro nivel, lo van a ver a nivel de procedimiento tributario nacional, esta ley de procedimiento que nos permite cómo es el procedimiento administrativo supletoriamente del Código Tributario y establece la nulidad de los actos cuando evidentemente se incumplen determinadas situaciones, cuando es incompetente el funcionario, no porque no sepa, sino porque es incompetente por el cargo, o cuando no se cumplen el debido proceso a los contribuyentes en la defensa correspondiente con el recurso. Otro tema importante es el tema de prescripción. La prescripción sucede hasta qué periodo de tiempo puede exigirle el fisco el reclamo de deuda a un contribuyente. En la provincia de Córdoba está en el artículo 112 y 113 del Código Tributario y establece un plazo de 5 años. Lo único que en las provincias, como sucede a nivel nacional, ley de procedimiento tributario nacional, la 11683, establece un plazo que son 5 años y se va más allá, a 6 o 7 años, porque dice la prescripción se empieza a contar a partir del 1 de enero siguiente al momento del vencimiento de la declaración jurada. Es decir, en Córdoba, ustedes han visto el impuesto sobre ingresos brutos,
es un impuesto anual, tiene 11 anticipos y tiene un saldo de declaración jurada que vence el primer mes del año siguiente. Pongamos el año 2020 del impuesto sobre ingresos brutos, presentaron la declaración jurada con diciembre, que venció en enero del 2021. Con lo cual, la prescripción de ese periodo 2020 empieza a contarse a partir del 1 de enero del año 2022. El 1 de enero del año siguiente que venció la declaración jurada. La declaración jurada venció en enero del 2021, la prescripción se empieza a contar por 5 años a partir de enero del 2021. Es decir, se extiende el plazo en 6 o 7 años, hay procesos de moratoria o regularizaciones impositivas, muchas veces se extienden los plazos de prescripción. Con lo cual, evidentemente, es un tema controvertido y que chocó siempre con las normas del Código Civil de la Nación. Hasta el 31 de julio de 2015 estuvo vigente el Código Civil de Vélez Arfield en la República Argentina, y evidentemente ahí chocan las normas estas procesales de las provincias con el Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil, por el artículo 31 de la Constitución, una ley nacional, en donde el Código Civil impone la nación, tiene más fuerza de ley, por supuesto, lo que hemos dicho el 31, el respeto a la Constitución Nacional, que las constituciones provinciales y los códigos tributarios de provincia. Esto ha sido un tema controvertido, con las doctrinas, por un lado, que decían no rigen los códigos provinciales, son autónomos, y otros que sostenían, como el caso mío, por supuesto, que el Código Civil realmente superaba a los códigos tributarios de provincia. Bueno, el Código Civil establece 5 años, ese Código Civil hasta el 31 de julio de 2015, 5 años, pero contados periodo por periodo. Es decir, el mes de enero del 2020, que venció en febrero de 2020, bueno, a partir de ahí cuentan los 5 años, con lo cual los plazos de prescripción son realmente muy importantes, son los 5 años reales, no como figuran los códigos tributarios, que se extiende a 6 o 7 años. Esto evidentemente fue una larga discusión, se resolvió prácticamente el fallo que sale, el fallo Filicrosa, que ustedes lo tienen ahí en la guía de conceptos teóricos. Es un procedimiento que realiza un síndico de una quiebra, un contador público justamente, a través de una relación de un contribuyente con la Municipalidad de Avellaneda, en donde pretendía cobrarle sus tributos, las tasas y contribuciones, en periodos mucho más largos de los 5 años. Bueno, aplicando las normas de ese Código Tributario Municipal de la Ciudad de Avellaneda. La Corte Suprema al final dijo, señores, no, acá se aplica el Código Civil, que es la norma madre de arriba del Código Tributario, y por lo tanto son 5 años contados mes a mes. Con lo cual, evidentemente, el proceso de determinación bajaba muchísimo. Se habían tomado más años o meses que estaban prescriptos, según el Código Civil, y la provincia, la municipalidad consideraba que estaba grave. Y así salieron distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta el 31 de julio de 2015 establece claramente la preeminencia del Código Civil sobre los códigos tributarios de provincia. Los códigos tributarios no se modificaron, seguían igual, y siguen igual en este momento, tomando el 1 de enero del siguiente al año en que vence la calidad jurada. Pero, por jurisprudencia, por el artículo 31 de la Constitución y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, queda claro que hasta el 31 de julio del 2015, con el Código Civil de Vélez Arfield, el criterio de la Corte Suprema es que prevalece claramente el Código Civil de los códigos tributarios. A partir del 1 de agosto de 2015, por la ley 26994, seguramente ustedes ya lo han analizado en las materias correspondientes, surge el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Queda de lado ese Código Civil de Vélez Arfield y empieza una nueva estrategia en la parte legislativa, en materia de la parte civil y comercial, por esta ley 26994, con vigencia a partir del 1 del 8 de 2015. Y bueno, a partir de esta fecha, lo que sucede es que el propio Código Civil le da margen a las provincias para fijar el régimen de prescripción, un artículo que se incorporó en el Congreso, no estaba en el proyecto, y así quedó redactado. Y bueno, ahí viene la discusión. Los códigos tributarios siguen de la misma forma que antes. El Código Civil y Comercial le ha dado facultades a las provincias para hacer su régimen de prescripción. Lo único que sostienen muchos civilistas que el plazo se debe respetar. Es decir, le da facultades, pero deben estar en plazos
que pueden ser los 5 años que fije el Código Civil, pero debe contarse en la forma que fije el Código Civil Comercial, que es la misma forma que estaba hasta julio del 2015, es decir, mes a mes en función del vencimiento. Bueno, es un tema que se resolverá evidentemente en la jurisprudencia. El fallo Filicrosa tardó más de 100 años para salir en esta controversia entre el Código Civil y los códigos tributarios de provincia, con lo cual esperamos que la justicia, que muchas veces lenta, lo estamos viendo en estos días con la pandemia, bueno, resuelva estos casos, las controversias que se presenten de manera más rápida, con lo cual podamos, que quede claro para los fiscos y para la jurisprudencia y los contribuyentes, qué es lo que predomina. Hoy, evidentemente, la Administración Tributaria, la Dirección de Inteligencia Fiscal, va a resolver los casos en función de lo que dice el Código Tributario, que es el elemento que tiene, y bueno, eso será un problema después de discutirlo con la justicia, y algún día, si llegan los casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendremos respuesta a este incógnita que tenemos en este momento, que prevalece, como al julio del 2015, si el Código Civil, o en este momento ya hay que ajustarse al Código Tributario de Provincia, donde el plazo en este momento es mucho mayor de los 5 años, como sucedía. Bueno, y en el proceso de determinación de oficio, dijimos, tenemos la corrida de vista. Eso implica que el contribuyente realice lo que se llama contesta vista, cuando le pone a disposición las diferencias de impuestos que ha determinado la fiscalización. Y en esa contesta vista, por supuesto, el contribuyente empieza a defenderse. Son 15 días hábiles para contestar la contesta vista. Esto es a partir del artículo 59 del Código Tributario y siguientes, en donde ahí expondrá el contribuyente todas su defensa correspondiente, sus agravios, y todas las instancias donde va a poder recurrir, instancias administrativas o judiciales, que luego va haciendo las reservas del caso en esa contestación que realiza el fisco. Los 15 días son hábiles, los días en el Código Tributario son todos hábiles, por el artículo 9 del Código Tributario de la provincia de Córdoba, salvo que expresamente se digan días correctos. Y por otra parte, todos estos recursos, esta contesta vista, y luego vamos a ver un recurso de reconsideración futuro, tienen efectos suspensivos, o sea que uno puede litigar en toda la instancia administrativa sin tener que pagar las diferencias que está reclamando. Cuando termine el proceso, se inició con la fiscalización, sigue el tema de la corrida de vista. Bueno, el fisco analiza lo que le conteste el contribuyente en la contesta vista, las pruebas correspondientes, y bueno, el juez administrativo de la Dirección de Inteligencia Fiscal, a través de su director o los funcionarios que tienen ese carácter, delegados por él, firman lo que se denomina la resolución determinativa de impuestos. En esa resolución determinativa de impuestos, o lo archivan, están de acuerdo con lo que dice el contribuyente, o parcialmente, o totalmente se la rechazan y determina, por supuesto, el impuesto paga, la diferencia de impuestos, intereses y sanciones correspondientes. Muchas veces, entre la corrida de vista y esta resolución, bueno, pueden surgir diferencias, el fisco aceptó algunos criterios que estableció el contribuyente, revisó algunos temas que había tratado, y bueno, le da la derecha al contribuyente en cuanto a que, bueno, algunas cosas no habían sido bien determinadas por los inspectores, y puede bajar, por supuesto, en esa resolución determinativa lo que le reclama el fisco por impuestos, intereses y sanciones. También ahí, en ese caso, hay un recurso, el único recurso que tenemos en la parte administrativa, porque evidentemente no tenemos ni el Tribunal Fiscal, ni el recurso de alzada ante la Secretaría de Ingresos Públicos. Por el artículo 127 y 128 del Código Tributario, hay un recurso de reconsideración que se debe presentar también dentro de los 15 días de notificada la resolución determinada. También expresamente lo dice el Código Tributario, lo ha aclarado en el artículo 130, esta presentación del recurso tiene efectos suspensivos. Con lo cual, la pregunta que le podemos hacer de un examen
de este tema que es tan importante. Le podemos decir los plazos como son, si son hábiles o corridos. Ustedes deben contestar que son hábiles, en función del artículo 9 del Código Tributario. Si tiene efectos suspensivos o devolutivos, tiene efectos suspensivos, expresamente lo dice el Código Tributario, y en general en las instancias administrativas los recursos tienen efectos suspensivos. Con lo cual, son preguntas que le podemos realizar. ¿Ante quién presenta el recurso? Ante el director de la Dirección de Inteligencia Fiscal, que es que maneja la función de fiscalización en la provincia de Córdoba. Un tema importante que se ha incorporado en el artículo 64 bis del Código Tributario a partir del año 2021 es un concepto que se llama acuerdo conclusivo voluntario. Acuerdo conclusivo voluntario, es decir, permite que las partes se acercan antes de dictar esta resolución determinativa de impuestos, que tiene vigencia a partir de 1.21 por la ley 10.724, que es la ley que modifica el Código Tributario de la provincia de Córdoba, y eso implica, en casos que sean novedosos o que haya complejos, que requieren una decisión, evidentemente, revisar entre partes, es muy importante este acuerdo conclusivo voluntario que permite acercar las partes entre la parte de fiscalización, de Dirección de Inteligencia Fiscal y el contribuyente, y bueno, antes de llegar a la resolución determinativa, así como se revisan estos temas, y les dije muchas veces, en la resolución determinativa el impuesto es menor porque se ha accedido a algunos planteos que hizo el contribuyente en la contesta vista, contestando la corrida de vista. Bueno, es importante que también con este acuerdo, bueno, se resuelva, por supuesto, la relación fisco-contribuyente, que da transparencia, y me parece con muy buen criterio que se puedan acercar las partes y dentro del principio de legalidad, por supuesto, se pueda acordar una resolución al caso. Las sanciones que tiene el Código Tributario en general, las dos principales, hay otras por temas formales, pero evidentemente son dos sanciones importantes, que la multa por omisión, que está contemplada en el artículo 80 del Código Tributario, que es una multa graduable que va de un 50 hasta el 200% del impuesto omitido, que significa cuando el contribuyente omitió pagar el impuesto en forma total o parcial por no presentar las acciones juradas, o presentándolas, la Administración Tributaria determina que son inexactas a través del proceso de fiscalización. Y la otra multa, que es más gravosa, es la multa por defraudación, por el artículo 81 del Código Tributario, que es una multa que va entre el 50 y el 600% del importe defraudado o que se pretende defraudar, y al margen de la figura, por supuesto, de las sanciones penales por delitos comunes o por delitos que estén en la ley penal tributaria, que ustedes lo van a analizar con más detenimiento en la materia de procedimientos fiscal 3, a partir del semestre que viene. Hay una ley penal tributaria que sanciona delitos en materia tributaria y que también se ha incorporado hace un tiempo los impuestos provinciales. Un dato importante que también surge de la modificación del Código Tributario 2021, que es interesante tener en cuenta, es el concepto de error excusable con respecto a la multa por omisión. La multa por omisión no se aplica si se determina que el contribuyente incurrió en un error excusable. Bueno, no había una definición, hay pocos casos en la jurisprudencia en esta definición donde se deja de lado la multa por omisión del contribuyente cuando se defiende, y la definición que da el artículo 80, última parte del Código Tributario, que es muy importante en la parte administrativa, porque prácticamente esto lo aplicaba en la justicia en casos muy reducidos. Bueno, cuando dice cuando el caso es complejo, hay oscuridad en la definición de la interpretación de la norma, o es novedoso, que implica que se tengan que realizar interpretaciones que hacen que por más que el contribuyente actuó de buena fe, no le dé la justeza de lo que tiene que hacer en la determinación del impuesto. Bueno, en esto, por supuesto, en la instancia administrativa se establece la definición, se va a tener en cuenta la calidad del contribuyente, el tema correspondiente, la complejidad, oscuridad o novedad del tema, para llegar a este concepto de recursal, que es muy importante que se ponga en el Código Tributario y que lo puede establecer el propio administrador tributario, el propio juez administrativo de la Dirección de Inteligencia Fiscal, con lo cual, con este acuerdo conclusivo, voluntario,
con la definición de error excusable, hace que muchas veces estos procesos de determinación de oficio pueden ser mucho más reducidos en el tiempo y se llegue a una solución importante en la materia que tiene que fijar el cuadro administrativo que determina el impuesto. Y este error excusable que no estaba definido, decía salvo error excusable, se elimina la multa por omisión. Hoy con esta definición es muy importante y solamente en Córdoba, en la justicia, a través del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, ha habido un caso, por lo menos que yo conozca, son muy reducidos los casos que se aplica el error excusable, que justamente se trata de era una empresa, un contribuyente, dedicado a la actividad de racionamiento en cocido, y hemos visto el IVA, que está en el tercero punto de la ley de IVA, ahí incluido como un servicio, que es quien fabrica y brinda el servicio a determinados lugares de trabajo para el personal, a los colegios, a los estudiantes, el caso del PAICOR, en Córdoba, en el municipio de la provincia de Córdoba, y en los hospitales públicos a los pacientes y parientes. Es decir, esa exención claramente determinada, es una exclusión del objeto, en uno de los pocos casos, no que está exento, sino que está excluido del objeto del IVA, está puesto en ese artículo tercero, inciso E, punto primero, punto final, pero el último párrafo de este artículo de la ley. Sobre esa materia, sobre esas empresas que realizan en Córdoba el racionamiento en cocido, es decir, fabrican el alimento y luego lo brindan el servicio, fundamentalmente lo conocemos en Córdoba a través del PAICOR, que producen esos alimentos a los chicos, carenciados, en el colegio, que es muy importante, más en esta etapa, que reciban la comida correspondiente, en esta etapa desgraciada del mundo y con muchas dificultades económicas en la República Argentina, bueno, que se mantengan estos procesos que hacen muy importante a llegar a determinados sectores que tienen serios problemas en alimentos para los niños o los alumnos. Bueno, ese concepto, repito, que está excluido por esas causas por excluido del IVA, uno de los pocos conceptos del IVA, y muy importante esa definición. Bueno, fue el fallo que surgió en el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, por supuesto, al final se concluyó como pase al IVA que lo toma como servicio, con lo cual tenía una diferencia de alícuota que lo puede discutir el contribuyente con respecto a la industria, que podía estar exenta o alícuota diferencial menor. Bueno, en la parte administrativa lo perdió, en la Cámara Contencioso también lo perdió, y el Superior de Justicia lo pierde, pero el Superior de Justicia define que no hay multas por omisión, sino que se trata de un error excusable, dado lo controvertido del tema en la interpretación de la norma por parte del contribuyente. Y por último, en el proceso de fiscalización, terminación de oficio, cuando termina la instancia administrativa, solo le queda al contribuyente recurrir a la justicia, por el artículo 135 del Código Tributario, a los 30 días de notificar la resolución del recurso de reconciliación, el contribuyente puede ir a la justicia, a la Cámara Contencioso, y en ese caso ya previo pago, el famoso solve RP. Y además, por abogado, no por contador público. Nuestra tarea también en la parte administrativa, por eso la gran crítica, y ojalá que se vuelva a reimplantar, es la eliminación del Tribunal Fiscal o la instancia hasta la Secretaría de Ingresos Públicos, que por supuesto la podemos realizar los contadores dedicados a temas tributarios y también los abogados dedicados a temas tributarios. Cuando vamos a la etapa judicial, ya no es incumbencia nuestra de los procesos económicos y solamente los abogados pueden patrocinar estos casos en la justicia y nosotros simplemente podemos acompañar al profesional de derecho, donde en la realidad de la práctica trabajamos de manera mancomunada con muchos profesionales de derecho dedicados a la parte tributaria. Lo que sigue en el Código Tributario se ha tratado de hacer más bajo esta incidencia del solve RP del pago previo y se permite que se pueden hacer garantías con derecho real de hipotecas sobre inmuebles sobre la deuda correspondiente, o ahora otorgado por el Banco de Córdoba, o póliza de seguro de caución otorgada por compañía de seguros calificada a niveles de riesgo. Bueno, con estos temas y culminando el proceso de fiscalización, las sanciones que tiene la provincia de Córdoba, la multa por omisión, la multa por defraudación, el concepto de error excusable, el concepto de este acuerdo compulsivo, el acuerdo que realiza
la modificación que tiene el Código Tributario a partir del año 2021. El acuerdo conclusivo voluntario, bueno, puesto en el artículo 64 bis del Código Tributario, por estas modificaciones, más las condiciones de simplificación tributaria y las normas de derecho y garantía del contribuyente, cómo queda conforme al Tribunal Tributario de Córdoba, bueno, en esos artículos que evidentemente modificaciones de 2021 que son muy satisfactorios y que hemos elogiado, concluimos este concepto de procedimiento tributario en la provincia de Córdoba. Nos hemos basado en la disertación en los temas que más o menos podemos preguntar o que vamos a preguntar eventualmente en el caso de los exámenes futuros en esta materia de fijación y técnicas. Y ahora pasamos a analizar los organismos de aplicación en temas controvertidos del convenio multilateral. Convenio que lo ha desarrollado en la parte técnica, así como hizo la parte de ingresos brutos, el profesor Germán Crespi. Y ahora vamos a analizar la parte de procedimiento ante temas controvertidos del convenio multilateral. Hay dos organismos de aplicación del convenio. En primera alzada, un organismo que se llama Comisión Arbitral, que está contemplado en el artículo 19 del convenio multilateral. La mesa chica, en donde se resuelven determinados temas que ya vamos a decir, constituido por el presidente, vicepresidente de la Comisión Arbitral y 7 vocales, que son los jueces administrativos. Presidente y vicepresidente simplemente acompañan la notificación con el secretario de la Comisión Arbitral, la notificación de las resoluciones que saca esta Comisión Arbitral. Esa mesa chica, los vocales son 7, hay 2 que están fijos, que son de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y los 5 restantes se van rotando cada 2 años en distintas zonas donde está dividido el país, el interior del país. El horario de atención en la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria, que es el último organismo de temas controvertidos ante el convenio multilateral, con todos los vocales de todas las provincias. El horario es de 10 a 17 horas, 10 hábiles, administrativos, señalados por el artículo 226 y 227 de una resolución que seguramente el profesor Crespi se la ha comentado, la 22/2020, el 2 del 12 de 2020, que ordena, todos los años se van ordenando las disposiciones generales e interpretativas en temas controvertidos del convenio multilateral. La resolución que salió, la última, la 22/2020, que salió el 2 del 12 de 2020. No se pudo sacar respecto al 19, o sea, el 19/20, las modificaciones, las nuevas resoluciones están encuadradas en esta resolución actualizada, completa, de todas las disposiciones relacionadas con el convenio multilateral, la 22/2020, que salió el 2 del 12 de 2020. Los plazos procesales, tanto en la Comisión Arbitral como en la Comisión Plenaria, se suspenden el mes de enero. Esto está dado por la resolución de la Comisión Plenaria 32/2015, que es la ordenanza procesal de la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria de septiembre de 2015, que establece que en enero hay feria, como fuera la justicia, en la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria. Es decir, los días son inhábiles. Y esto va a notar un tema cuando tenemos estas determinaciones de impuestos de parte de la Comisión Tributaria de Córdoba. En Córdoba hace muchos años se declaraba inhábil el plazo de enero, pero ya en los últimos años se ha declarado hábil. O sea que cuando nos vence la presentación del recurso de reconciliación o la contesta vista en el mes de enero de cada año, tenemos que contestar en ese plazo que es improrrogable y que se trata hábil en la provincia de Córdoba. En la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria tenemos para presentarlo a partir del 1 de abril, que es el mes de febrero de cada año, porque enero es inhábil. Entonces hay que tener en cuenta. La provincia de Córdoba, enero es hábil. La Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria son inhábiles el mes de enero. Bueno, ¿y cuál es la función? Entonces, en primer lugar, antes de la función, relatamos la página 47, que se refiere a cómo están compuestas las diversas zonas de los 5 vocales restantes de la Comisión Arbitral, esa mesa chica. La zona noreste, ustedes lo tienen en la página 47 de la Guía de Conceptos Teóricos,
integrada por Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. El actual vocal, que se va renovando cada 2 años, es el representante de la provincia de Chaco. La zona norte, con Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, el actual vocal es el representante de la provincia de Catamarca. La zona centro, con Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, el actual vocal es de la provincia de Entre Ríos. Y la zona Cuyo, con San Luis, La Rioja, Mendoza y San Juan, el actual vocal es de la provincia de La Rioja. Y la zona sur, o patagónica, que integra la provincia de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, donde el representante actual es el vocal de la provincia. Quiere decir que la comisión arbitral, al margen del presidente y vicepresidente correspondiente, está conformado por los 7 vocales, dos fijos, que son el vocal de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el vocal de la provincia de Buenos Aires, y por las zonas en que se subdivide el país actualmente, por la zona noreste el representante de la provincia de Chaco, por la zona norte el representante de la provincia de Catamarca, por la zona centro el representante de la provincia de Entre Ríos, por la zona Cuyo el representante de la provincia de La Rioja, y por la zona suropatagónica el representante de la provincia de Santa Cruz. ¿Y cuál es la función prioritaria de esta comisión arbitral, que es el primer organismo de alzada en temas controvertidos? En primer lugar, dicta las resoluciones generales interpretativas, este ordenamiento de la 22-2020 de la comisión arbitral, que año a año trata de actualizar todas esas resoluciones. O sea, interpreta y regula las normas del convenio. Y por otra parte, analiza el caso concreto, que ustedes tienen en la página 57 de la Ley de Conceptos Teóricos, que es firmado por el artículo 3 del Reglamento Procesal, esa resolución de la Comisión Plenaria 32-2015, y por el artículo 24, inciso B, del convenio multilateral. ¿Qué significa el caso concreto? ¿Cuándo surge el caso concreto? En este proceso de determinación de impuestos, hemos dicho que inicia el Fisco Provincial, la Dirección de Inteligencia Fiscal de la provincia de Córdoba, dicta la resolución determinativa y ahí se da el caso concreto. Podemos ir a la comisión arbitral y la plenaria luego, salvo en los temas controvertidos del convenio multilateral. Es decir, si yo tengo un proceso que estoy discutiendo con la provincia de Córdoba, exenciones, diferencias de alícuotas, el concepto de prescripción, y eso lo tengo que hacer exclusivamente con la Dirección de Inteligencia Fiscal. Ahora, si tengo temas relacionados al convenio multilateral y la determinación que me hace la Dirección de Inteligencia Fiscal, es decir, un tema fundamental, que es la aplicación de los coeficientes bonificados de ingresos y gastos, o he declarado en un régimen especial del artículo 6 al 13 del convenio, y la inspección me dice usted está en el régimen general, el convenio, artículo 2, bueno, ahí me va a dar una diferencia en la base imponible con la provincia de Córdoba. Yo puse 100 en la provincia de Córdoba y el FICO me determina 120, por aplicación de distintos criterios en el coeficiente unificado de ingresos y gastos, o por salir de un régimen especial a un régimen general, o régimen general a régimen especial. Sobre ese tema únicamente puedo ir, la comisión arbitral y la plenaria se declara competente. Si voy por otros temas, que lo puedo poner en mi recurso, este recurso que es del 24B del convenio multilateral, no tiene nombre, simplemente 24B multilateral, bueno, la comisión arbitral solamente va a tratar lo referente a los temas controvertidos del convenio. Los otros temas los deja para la jurisdicción local. Bueno, y ¿qué tiene el efecto de presentarse ante la comisión arbitral por temas controvertidos del convenio? También estos recursos ante la comisión arbitral y ante la comisión plenaria tienen efecto suspensivo. Lo mismo que sucede en la provincia, tiene efecto suspensivo y por supuesto lo podemos patricionar como parte administrativa los contadores públicos. El efecto suspensivo que se da en la comisión arbitral y en la comisión plenaria lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 243, cuando dice que los recursos, cuando no se plantea expresamente que son devolutivos, son suspensivos. En esto no se dice nada y por lo tanto son suspensivos, es decir, sin previo pago, puedo hacer toda la defensa en instancia administrativa de la provincia de Córdoba y luego, por el tema controvertido del convenio multilateral, voy a la comisión arbitral con la comisión plenaria con la defensa. Y lo puedo realizar, por supuesto, patrocinar y hacerlo
como muchos de nosotros lo hacemos, los profesionales en ciencias económicas. ¿Qué debo presentar en la primera instancia? Bueno, por supuesto tiene que ir el domicilio del contribuyente, será físico o electrónico, acreditar la personería, así como exigimos que los firmes administrativos a las resoluciones donde nos determinan impuestos, también tiene que ser la personalidad del contribuyente, el acta societaria, el estatuto societario, el acta directorio, el acta también de socios y los SRL, por ejemplo, acompañar el acto que se impugna y la comunicación que se hace al fisco local de la resolución determinativa de impuestos. Es decir, el escrito que se redacte, y también esto viene del momento de la contesta vista, la corrida de vista que hace el contribuyente, la defensa de recursos de consideración, y por supuesto esta defensa de la comisión arbitral. Tendremos entonces personería, domicilio, objeto, antecedentes, los agravios, la defensa, las pruebas correspondientes, la notificación del fisco local en el caso de recursos de la comisión arbitral o comisión plenaria, con lo cual mantenga el fisco local los efectos suspensivos, y reservas que pueden ser del caso federal, que es para entrar en la justicia y llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es por la Ley 48, la vieja ley de la Nación Argentina, artículo 14 de la Ley 48, que nos permite la llegada del contribuyente a las instancias judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por ejemplo la reserva de la Comisión Federal de Impuestos, que no solo maneja la distribución de impuestos nacionales, la coparticipación de impuestos nacionales, sino también fija pautas para las provincias en los impuestos. Y también fija una pauta clara que la Comisión Federal de Impuestos se puede abocar a resolver los casos controvertidos del convenio multilateral porque exige el respeto a las provincias de las normas del convenio multilateral. Ese recurso de la Comisión Federal de Impuestos en la provincia de Córdoba, por una norma muy importante que también existe, el artículo 127 y 128 del Código Tributario, establece que cuando hay instancias recursivas a nivel de estos organismos intrafederales, Comisión Arbitral, Comisión Plenaria, y le agregamos la Comisión Federal de Impuestos, bueno, en la provincia de Córdoba tiene efectos suspensivos hasta tanto resuelva estos organismos intrafederales la procedencia y la discusión de los casos, y recién, cuando resuelven estos organismos intrafederales, va a resolver la provincia de Córdoba el recurso de reconciliación, y ahí nos dejará la instancia, de acuerdo a cómo salga ese recurso, vaya a salir, por supuesto, las instancias intrafederales, el recurso ya ante la justicia correspondiente, por norma del Código Tributario, nada más que la justicia ya se elimina el efecto suspensivo devolutivo, salvo con las salvedades que hemos dicho, seguro de caución, aval bancario o garantía en inmuebles hipotecados a favor de la provincia. Los términos también en la Comisión Arbitral y Plenaria son hábiles, hemos dicho que el mes de enero completo es inhábil, y luego, ante la alternativa el rechazo del recurso ante la Comisión Arbitral, tenemos el recurso ante la Comisión Plenaria, en pleno, todos los vocales de las provincias. En Córdoba está representado por el ministro de Finanzas, el licenciado Osvaldo Giordano, y como vocal suplente, el secretario de Ingresos Públicos, que en este momento subroga también la Dirección General de Rentas, no hay nombrado director general de rentas, que es el licenciado en Economía, Eber Farfán. Y un vocal alterno, que es el que prácticamente participa permanentemente de estas reuniones de comisión arbitral, que en este momento es el contador Sebastián Perlatti, actual director de la Seguridad Fiscal de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Finanzas, profesor de esta casa de estudios, si bien no en la materia tributaria, pero él es profesor en materia tributaria de la Universidad Blas Pascal y también participa de las clases en la especialización en tributación en la Escuela de Graduados de nuestra. Y este recurso que tenemos ante la Comisión Plenaria es un recurso también con efectos suspensivos del artículo 25 del convenio multilateral, y ahí se tiene un nombre que es el recurso de apelación. Este recurso se debe presentar dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución de la Comisión Arbitral, y luego, por supuesto, en pleno, tiene 90 días la Comisión Plenaria para resolver este caso.
Cuando lo resuelve, bueno, volvemos a la instancia de la Dirección de Inteligencia Fiscal y de ahí ya luego nos queda la instancia de la justicia. Bueno, este tema, ya les digo, me interesa simplemente cómo se queda conformada la Administración Tributaria de Córdoba, con la Dirección de Inteligencia Fiscal que maneja la fiscalización y la Dirección General de Renta que maneja la función de recaudación. ¿Cómo es la parte procesal? Que empieza con una fiscalización, que viene una corrida de vista del contribuyente, y luego al contribuyente, y luego la resolución determinativa de impuestos, los plazos que tenemos, que son 15 días hábiles en cada caso, de la fecha de notificación, y que en la instancia administrativa tiene efectos suspensivos. ¿Y ante quién presentamos el recurso? Ante el director de inteligencia fiscal. Luego, después de terminar el tema, nos queda la parte judicial con el previo pago. El concepto de error excusable, las sanciones, que son las más importantes, la multa por omisión y la multa por defraudación. Este nuevo concepto que se incorpora a partir del año 2021, la definición de error excusable, que es muy importante, y la incorporación del 64 bis del acuerdo conclusivo voluntario, que va a hacer seguramente estos temas, van a hacer darle más rapidez a estos casos de la relación fisco-contribuyente. El artículo 15 bis del Código Tributario, el artículo 15 tercero, que se refiere a la simplificación tributaria y a los derechos y garantías de los contribuyentes, que realmente es de alto vuelo en la Administración Tributaria del Poder Ejecutivo de Córdoba, en la unicameral, y que realmente, como contribuyente y como asesor, me da una gran satisfacción que la provincia de Córdoba haya puesto estos conceptos. Siempre le va a hacer más fuerza a los funcionarios del respeto del principio de legalidad, que está siempre en nuestros temas, en nuestras disertaciones, el primer día de clase, constituido en la Constitución Nacional como el pirámide total, la Constitución de la provincia de Córdoba y la Carta Orgánica Municipal, que se refiere al municipio de Córdoba. Con respecto al convenio bilateral, saber que hay una comisión arbitral, un organismo de primera instancia, formado por estos 7 vocales, el presidente, el vicepresidente y 7 vocales, 2 fijos que son de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y 5 vocales que se van alternando cada 2 años en las distintas regiones del país. Los recursos que se presentan, el 24B, se debe comunicar al fisco que se ha presentado este recurso, al fisco provincial o municipal, en su caso que haya determinado el impuesto, y tiene efectos suspensivos, y se presenta dentro del plazo de los 15 días hábiles que debe presentar el recurso de reconsideración ante la Dirección de Inteligencia. Una vez que termina este recurso de la comisión arbitral, si sale desfavorable, tenemos posibilidad de recurrir ante la comisión plenaria y el pleno de los vocales que representan a las provincias dentro de los 30 días hábiles notificado la resolución de la comisión arbitral. Y en ese caso, la comisión plenaria tiene 90 días hábiles para resolver el caso. Una vez que termina esto, dijimos, la provincia de Córdoba, por el recurso de concesión, queda pendiente hasta que se resuelvan estos casos intrafederales, y bueno, tendremos la posibilidad de la instancia que resuelve la provincia de Córdoba. Tenemos la instancia todavía que no tiene plazo, no es perentorio como el recurso de la comisión arbitral plenaria, el caso del recurso ante la comisión de impuestos por temas contractivos y convenio, y luego, por supuesto, todo con efectos suspensivos. Nos va a quedar, una vez que resuelva la provincia de Córdoba, la Dirección de Inteligencia Fiscal, recurrir a la justicia, a la Cámara de Contencioso, luego al Superior Tribunal y eventualmente a la Corte, por la Ley 48, artículo 14, pero ya ahí con efectos devolutivos, con esas consideraciones que tiene Córdoba, el Código Tributario, que permite aval bancario, hipotecas sobre inmuebles o seguros de caución de determinadas empresas que estén en riesgo debidamente. Eso más o menos van a ser las preguntas que vamos a tener en el examen, eventuales futuros, de este tema de procedimientos y de organismo de aplicación del convenio, procedimientos en Córdoba. Luego van a tener un desarrollo mucho más amplio en la materia de procedimiento tributario nacional, el tema nacional, y por supuesto, al que les interese el tema, que es muy importante para las cuestiones económicas que se siguen en el tema tributario, bueno, la especialización en tributación, que no solo da un título académico, no solo da un título académico, que evidentemente es muy importante, pero también le da un estudio de 2 años en la carrera, que todos estos temas se ven como mucho más.
Bueno, para terminar, les deseo mucha suerte en el parcial de jueves. Va a ser temas muy concretos que se han dado en clases teóricas y prácticas. Temas teóricos, no hay resolución de ejercicio. Puede haber en las preguntas que podamos hacer si determinado concepto está grabado o exento, y si está grabado la alícuota correspondiente, que puede ser, ustedes saben, la alícuota del 21 general, la del 10,50 menor a la general, o la del 27% superior a la general. Luego, tendremos el taller de impuestos, por supuesto, que va a ser en forma conjunta. Ahí va a haber casos prácticos, lo van a presentar, se lo vamos a entregar el día 9 de junio, y luego ustedes, el 14 de junio creo que es la fecha, en forma conjunta, en grupos no mayores a 5, van a entregar este taller de trabajos prácticos, con casos prácticos de IVA y de ingresos brutos, que bueno, le va a servir como nota conceptual para la regularidad de materia o para los exámenes futuros. Bueno, muchas gracias. La cátedra queda a disposición de ustedes como siempre. He visto que hay una gran afluencia de preguntas, que es importante, porque les está interesando la materia. La cátedra está contestando y, por supuesto, quedamos a disposición para todo el futuro. Todas las consultas que hagan correspondientes, va a haber consultas para los parciales más fuertes, para los exámenes. Y, por supuesto, quienes hablan como encargado de esta cátedra queda a disposición de todos ustedes, esperando que mantengan este momento difícil muy bien de salud ustedes y su familia, y que puedan acceder al parcial y a los exámenes de manera satisfactoria y culminar la materia fiscal 2 de la mejor manera posible. Muchas gracias, buenas tardes, y por supuesto quedo nuevamente a disposición de todos.